Él es digno de ser adorado, Él es digno de ser exaltado. Gracias, músicos. Él merece toda nuestra adoración. Dices amén. Él es digno de que nosotros podamos rendir suprema alabanza y suprema adoración. ¿Cuántos están contentos en esta noche? ¿Cuántos tienen hambre por la palabra del Señor? La Biblia nos enseña que el Señor nos da conforme al deseo de nuestro corazón. Y en este día yo vine contento porque tengo hambre por las cosas del Señor. Así que si en esta noche tú vienes con hambre, el Señor va a hablar a tu vida y va a hablar a tu corazón. Dices amén. Mandamos un cordial saludo a cada uno de los hermanos que están aquí presentes, pero también queremos saludar a cada uno de los que nos están mirando a través de las redes sociales, a través de Facebook. Les damos un fuerte aplauso a ellos también. Mandamos un cordial saludo de parte también de nuestros pastores, a los cuales les agradecemos que nos den la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Así que en esta noche le voy a invitar a que hagamos una oración muy breve. ¿Qué te parece si hoy le damos gracias a Dios y le decimos: Señor, habla nuestra vida? ¿Te parece? Cierra un momento tus ojos ahí en tu lugar y levanta tu mano derecha. Padre, hoy te damos gracias, Señor, en esta noche. Y queremos pedirte, Padre, que tú seas hablando a nuestras vidas, habla a nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra en este día, que traiga fruto a nuestro corazón, a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice amén conmigo en esta noche. Vamos a continuar lo que hablamos la semana anterior. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? ¿Puede levantar su mano? Estuvimos hablando sobre el tabernáculo de Moisés. Estuvimos hablando sobre el tabernáculo de Moisés y comentábamos que cada objeto, cada indicación que Dios habla a Moisés, ¿verdad?, de cómo hacerlo, nació del plan de Dios. No nació la idea del tabernáculo, no nació directamente de Moisés, nació de Dios. La palabra tabernáculo significa o se traduce a la palabra morada. Dios especificó a Moisés: realiza un tabernáculo, una morada. En esa morada Dios iba a tener contacto con el hombre. Se lo aclaro, hermanos, porque hay gente que dice: pero ¿a poco Dios querrá que me congregue? ¿A poco Dios buscará a Dios le interesará que me congregue? Pues Dios está en todos lados. Bueno, desde Moisés lo encontramos, que fue Dios quien estableció a Moisés que se levantara un tabernáculo, un lugar de morada. Dijimos la semana anterior que el tabernáculo venía siendo, en pocas palabras, un punto de reunión donde Dios se encontraba con el hombre, donde Dios podía hablar, direccionar al pueblo de Israel. Y escucha bien, este tabernáculo llevaba algunas partes. No sé si tengan ya la imagen por allá, la primera, ok. Tenía diferentes estructuras. La parte de afuera, como lo mencionábamos la semana anterior, es como la parte del patio, para que me entienda más o menos. Estaba todo bardeado, todo cercado, solamente había una puerta. La semana anterior vimos que esa puerta es Jesús. Todo instrumento, toda parte del tabernáculo, todo apunta a Jesús. Todo, hasta el más mínimo detalle, todo apunta a Jesús. Cuando usted lea el Antiguo Testamento, siempre tenga en su mente y en su corazón que todo está apuntando hacia Jesús. Era una sombra de lo que iba a venir. Todo lo que se decía sobre el tabernáculo apuntaba hacia una referencia a lo que más adelante iba a ser el cumplimiento en Jesús. Y escuche bien, este tabernáculo o esta tienda
Solamente tenía una puerta. La puerta era en la parte de adelante, no había una puerta trasera. No se podía brincar, ¿verdad? Las bardas y poder llegar. Al igual que hoy en día, hay gente que se convierte en salteador, quiere buscar al Señor a su manera. Cuando Él quiere, cuando Él puede, cuando Él le da el ánimo. Pero escucha bien, en el pueblo de Israel Dios les decía, tienes que entrar por la puerta. Tienes que entrar. Jesús dice, yo soy la puerta. La semana anterior, se lo quiero resumir bien breve. La semana anterior mencionamos que a la parte inicial, a la parte que estaba por detrásito de la puerta, los judíos le llamaban el camino. Porque cuando ellos se asomaban por la puerta solamente veían como esa vereda, ese caminito. Y ellos decían, es el camino. Aunque el nombre correcto era el atrio, ¿verdad? Y más adelante donde estaba lo que hoy vamos a ver que es el tabernáculo, el altar de los sacrificios o el altar de bronce, a esa parte y la primer parte de adelante le llamaban la verdad. Los judíos en el tiempo de Jesús decían, ahí está la verdad, porque ahí no hay nada escondido, ahí confesabas el pecado y no podías mentir. Y a la última parte, que es el lugar santísimo, ellos le llamaban la vida. De ese lugar la voz de Dios salía. Usted recordará Juan capítulo 14 versículo 6. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y sabe, hablar del tabernáculo tenemos que, se requiere obviamente estudiar, ¿verdad? Y leer para poder entender. Es muy amplio, aunque lo estamos enseñando, estamos hablando como las cosas más importantes, aunque todo es importante, estamos hablando a un nivel general. Pero mire, el día de hoy vamos a hablar sobre el altar de bronce o el altar de los sacrificios. Diga conmigo, altar de bronce. El altar de bronce es lo mismo que el altar de sacrificios. De hecho, en la Biblia lo llama como el altar o el altar de bronce o el altar de los sacrificios, pero se está refiriendo al mismo instrumento. Escuche bien, déjeme iniciar enseñándole algo. Escuche bien. Antes de que el pueblo de Israel levantara el tabernáculo, recuerde que venían de un tiempo de esclavitud de aproximadamente 430 años. Alrededor de 5 generaciones de personas habían estado viviendo el mayor tiempo en la esclavitud en el pueblo de Egipto. Ahí en Egipto miraron de todo, miraban la idolatría, veían sus rituales, ¿verdad? La forma en la que ellos buscaban a sus dioses. Entonces encontramos que el Señor los llama por medio de Moisés y ya sabemos la historia, ¿verdad? Los llama, los rescata, los lleva en el desierto e inmediatamente les habla sobre el tabernáculo. Inmediatamente el Señor les aclara, les da a ver su deseo. El deseo era tener un lugar de comunión con ellos. ¿Por qué se los digo, hermanos? Porque esto tiene mucho que ver para con nosotros. Yo no sé si te ha pasado o quizás hasta te pasa el día de hoy, que a veces traemos nuestras ideas del mundo, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra conducta, nuestros malos hábitos que antes se hacían presente cuando estábamos en el mundo, pero hoy gracias al Señor Jesús, a la gracia de Dios, al amor de Dios, al Espíritu Santo, ahora el Señor nos alcanzó. Bueno, escucha bien, para el pueblo de Israel, aunque los habían rescatado de la esclavitud, aunque habían visto los milagros, aunque habían visto el poder del Señor, aún así venían, acarreaban cosas de su pasado. Y yo he conocido gente que dice, pastor, es que yo quiero cambiar, pero ¿por qué no puedo? Y sabes, todo se trata a que hay que tener un punto de encuentro con Dios. Hay que tener un lugar donde nos podamos reunir. Damos gracias a Dios que se nos permitió volver a tener las reuniones y la gente puede volver a buscar, puede volver a adorar, venir, cantar, levantar sus manos al Señor.
Escucha bien, el destino del pueblo de Israel era adorar al Señor en un lugar específico. Escucha bien, Dios quiere estar en medio del pueblo. Dios quería estar en medio del pueblo, al igual que el día de hoy. Él quería enseñarles que el único objetivo del pueblo de Israel era alabar, adorar al Señor. Era por lo cual Dios los quería rescatar, los quería bendecir, sí los quería bendecir, como a nosotros, nos quiere bendecir también. Pero lo principal es que nosotros le adoremos. Lo principal es que nosotros podamos reconocer que Él es el Señor. Se lo digo porque hay ocasiones que el creyente suele atravesar esos momentos difíciles. Y pensamos y decimos, bueno, pero ¿y no que Dios me quería bendecir? Sí nos quiere bendecir, dice amén. Pero lo principal es que nosotros adoremos a Dios. Uno puede adorar a Dios en medio de la riqueza, en medio de la abundancia, pero también en medio de los momentos difíciles. Porque independientemente cuál sea nuestra situación financiera, Él merece toda adoración. Dice amén. Él merece toda alabanza. Él merece que nosotros podamos exaltarle. Y escuche bien, mire, a ver si se alcanza a ver ahí en la pantalla. Usted podrá ver las bardas o el muro, por llamarlo así. De este lado estaba la puerta y esto es lo primero que vamos a ver. Si me pueden poner la siguiente imagen, por favor. Eso es lo que se le llamaba el altar de bronce o el altar de los sacrificios. Era lo primero que cuando entrabas en el atrio, en el tabernáculo, era lo primero que se encontraba. Era lo primero que cuando un israelita entraba, era lo primero que veía. Y escucha bien, en ese altar se tenía una función. La función era las ofrendas iban allí. Entonces cuando un israelita entraba y decía, hijo, no puedo presentarme con las manos vacías, no puedo venir sin nada. Ellos decían, hay algo que tengo que pagar, hay un precio. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿a qué equivale el día de hoy? Escucha bien, aproximadamente medía 2,5 metros por 2,5 metros, era de forma cuadrada. Medía 2,5 metros, 3 metros aproximadamente. Era madera de acacia, lo dijimos la semana anterior. La madera de acacia representa la humanidad, representa el lado débil del hombre. Pero escucha bien, por fuera de esa madera iba algo iba el metal del bronce. El bronce representa el juicio, representa el juicio. Escucha bien, ¿por qué decimos a veces de que bueno, tal cosa representa? Porque otro pasaje de la Biblia apunta a lo mismo. Por eso decimos, bueno, representa esto, porque hay diferentes pasajes de la Biblia que hacen referencia a eso. Y escuche bien, que fuera de manera cuadrada representa a que es de manera universal. O mire, para que me entienda bien, representaba el alcance universal, ¿verdad? Del norte, del sur, del este, del oeste. Cualquier persona, independientemente de dónde viniera, iba a poder entrar y ofrecer sacrificio. En el tiempo de los judíos, independientemente de por cuál lado llegara la persona, siempre había una oportunidad para poder acercarse a Dios y ponerse a cuentas. El altar de bronce o el altar de los sacrificios es lo que enseña, es el momento oportuno para que el hombre se ponga a cuentas con Dios. Yo he conocido gente que dice, yo estoy bien, no tengo ni que ir a buscar a la iglesia, porque yo estoy bien. Y lo primero que había en el tabernáculo de reunión era el altar de bronce. Era el momento oportuno para que la gente se pusiera a cuentas con Dios.
Cada vez que tú y yo nos despertamos en la mañana, puede ser el momento correcto para acercarnos y buscar a Dios. No tenemos que esperar nada más. ¿Sabes? A pesar de que había diferentes instrumentos en el tabernáculo, lo primero que Dios pedía era: entra por la puerta y acércate al altar de bronce. En pocas palabras, ponte a cuentas. La Biblia dice en el libro de Isaías, del profeta Isaías, dice: si tu pecado fuere rojo, como la nieve será emblanquecido. Porque sabes, no hay justo ni aun uno. Dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Todos de manera voluntaria o involuntaria pecamos contra el Señor. De otra forma no estaríamos aquí en la tierra. Si usted es creyente y quizás tienes poco tiempo viniendo a la congregación o buscando a Dios, y dices: bueno, es que no logro cambiar al 100%. Nadie va a cambiar al 100% hasta que lleguemos a la eternidad. No hay nadie. Todos tenemos que ponernos a cuentas con Dios en algo. Todos en alguna área, ya sea de pensamiento, ya sea de palabra, ya sea de un acto. Tampoco es una licencia para pecar. Tampoco vamos a andar haciendo y deshaciendo. No. Sino que damos lugar a que el Espíritu Santo nos lleve a ese altar de bronce. Cuando tú despiertes en la mañana, lo primero que debes de saber es ponerte a cuentas con Dios. La Biblia enseña, dice: no dejes que se ponga el sol sobre tu enojo. No dejes que se ponga el sol sobre tu enojo. Para los matrimonios, ya como se nos ha enseñado, no es bueno acostarnos molestos. Siempre se tiene que arreglar el problema. Si usted es soltero, no vaya a decir: bueno, pues es que yo no estoy casado, pues yo me duermo enojado. No, hermano, acerquémonos al altar de bronce y digamos: Señor, perdónanos. En el altar de bronce nuestro pecado queda descubierto. Escuche bien, en el altar de bronce siempre hay oportunidad para acercarnos. El altar es una representación de Cristo, de Jesús, perdón. Es una representación de Jesús tomando forma humana. Dice la carta a los Filipenses, dice que Él, siendo Dios, vino a la tierra y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice: y estando como humano, se logró humillar, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabes? El altar de bronce representa la humanidad de Jesús, la fragilidad que Él demostró. Por eso la gente le decía: ¿tú eres hijo de Dios? Por eso la gente le decía: ¿tú eres el rey de los judíos? Por eso la gente decía: ¿tú eres el que había de venir o esperamos a otro? Porque en cierta manera se veía frágil. Escucha bien, el altar de bronce por dentro era de eso, era de madera, representa la fragilidad. Pero escucha bien, también esa madera iba cubierta de bronce. El bronce representa el juicio. Déjame decirte algo, y no te quiero espantar con esto, pero un día que estemos ante la presencia del Señor, no le vamos a poder mentir, no le vamos a poder decir: Señor, es que yo no sabía. Porque ya hemos escuchado la palabra del Señor. Aunque el altar de bronce representa el lado humano de Jesús, también representa por otro lado el juicio. La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice: más el que no creyere, también lo dice la Biblia, este será condenado. Cuando hay una persona que no recibe a Jesús como su Señor, acarrea juicio para sí. Porque eso representaba el altar. Aunque representaba salvación, también representaba juicio. Jesús les dice a los discípulos: cuando compartas, cuando prediques y la gente no te quiere escuchar, limpia el calzado de tus pies y sigue adelante.
al final de cuentas la culpa es sobre ellos. Nosotros hicimos nuestra tarea, que es predicar. Dice amén. Nosotros anunciamos las buenas nuevas de salvación, que Cristo Jesús ha venido al mundo. Pero también si ellos no quieren escuchar, dice la Biblia en el Antiguo Testamento, la sangre será sobre su cabeza y no sobre nosotros. Por eso predica la palabra del Señor. Dices amén. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, predica la palabra del Señor. No se deje, hermano. Usted también respóndale, dígale, prediquemos. Una ocasión el profeta Isaías estaba en el templo y escuchó la voz de Dios, y todo lo que sucedió en ese momento, escuchó la voz de Dios que le decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros a predicar? Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Pero hoy en día escuchamos ese llamado: ¿a quién enviaré y quién irá a nosotros? Y decimos: ¿el líder? El líder que vaya, Señor. Señor, ahí está escondiendo. Que vaya el pastor, Señor, al cabo él es el responsable. Todos somos llamados a predicar la palabra del Señor. Sabes, el altar de bronce representa salvación, pero también representa una parte de juicio. Por eso predica la palabra del Señor. Dices amén. Escuche bien esto. La finalidad esencial del altar era que debería de ser el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Se vertía la sangre, se hacía la expiación sobre el altar por las almas. Y mire, acompáñenme a su Biblia, Levítico capítulo 17, versículo 11, por favor. Levítico 17, 11. Dice así la palabra del Señor. Levítico 17, 11, por favor. Levítico 17, 11. Cuando lo encuentre me indica un amén. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén y amén. La palabra expiación significa purificación de un pecado. Significa purificación de un pecado. También significa purificación a través de un tercero. Eso también significa. La palabra expiación es lo que significa. Es quitarnos la culpa por medio de una tercera persona o un tercer objeto. Escuchen, está bien interesante esto. Porque hay ocasiones que cuando nos acercamos a Dios, queremos que alguien más pida por nosotros. Queremos que alguien más lo haga por nosotros. Y le decimos al líder, al pastor, pastor, ore por mí. Líder, ore por mí. Cuando se nos olvida que el altar de bronce tiene 4 entradas, ya sea que vivas en el norte, ya sea que vivas en el sur, al este o al oeste, siempre encontrarás oportunidad para acercarte. La Biblia dice: acerquémonos pues confiadamente al Señor. Acércate confiadamente a Dios. No dejes que nada impida. El Señor quiere traer expiación, o ya lo ha traído. Más bien, ¿por qué se dice que a través de un tercero? Porque en ese altar de bronce, cada persona del pueblo de Israel llegaba con su ofrenda. Recuerda que se lo dije al principio, cada uno llegaba con su ofrenda. Traía su animalito, ya sea una cabra o algunos otros de los que la Biblia menciona, un palomino, pero no quiero entrar tanto detalle porque nos podemos revolver. Sabes, la persona llegaba con su ofrenda, tenía que ser, era un macho cabrío, dice la Biblia, era una oveja sin mancha,
¿verdad? No tenía que ser de color pinta, lo tenían que revisar a detalle. Ese animalito no podía traer un corte, no podía tener un ojito apagado, no podía cojear de una pata. Se le daba lo mejor a Dios. Y ya sabrá o ya se dio cuenta de cómo se le ofrece algo a Dios. A Dios se le ofrece lo mejor. Dicho sea de paso, cuando Dios mandó construir el tabernáculo, Dios les dice: trae oro, trae plata, trae bronce, trae piedras preciosas. Él no les dijo: trae lo más feo, trae lo que sobró. Él les dice: trae lo mejor. Dios siempre le ha gustado lo mejor. Escuche bien. Hebreos capítulo 9 versículo 22 dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La palabra remisión significa perdonar, también significa enviar. Dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No se hace remisión. Remisión significa perdonar o enviar. En el contexto que estamos hablando, la palabra remisión significa enviar lejos. Escuche bien, cuando una persona llegaba con su ofrenda, ¿verdad? Sabía de antemano que algo había cometido. Llegaba con su ofrenda, se hacía el sacrificio. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Se hacía el sacrificio y la sangre que brotaba de ese animal, solamente, para que me entiendan, cubría el pecado. Es como cuando alguien trae tatuajes, ¿verdad? Se pone una camisa de manga larga y ese tatuaje no se ve, pero ahí está. ¿Ok? Cuando alguien llegaba y entraba con su animalito, Dios perdonaba el pecado, Dios redimía, pero sabes, el pecado ahí estaba. Más adelante esa persona volvía a fallar, ¿y qué crees? Tenía que volver a venir, tenía que volverse a poner a cuentas con el Señor, tenía que traer su ofrenda. Escucha bien, y eso nos da una gran enseñanza. La Biblia dice que ahora en Jesús ya no tenemos que traer a cada rato nuestro animalito para sacrificarlo, porque dice la Biblia: un cordero sin mancha, inmolado. Jesús, el Hijo de Dios, como oveja, fue llevado a ese lugar, fue llevado al matadero, el justo por los injustos. Esa oveja sin mancha, sin arruga, que representa a Cristo. Recuerde, todo estaba hablando, todo hace referencia a Jesús. ¿Cuántos están cubiertos con la sangre del Señor? Dice la Biblia que la sangre nos limpia, nos borra el pecado. No nos tapa como la sangre de un animal. Esta nos borra, nos quita por completo. Escuche bien. En el contexto que estamos hablando, remisión significa enviar lejos. Y miren lo que dice la Biblia. Segunda carta de Pedro 3:14. Segunda carta de Pedro 3:14. Dice así la palabra del Señor: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles en paz. La Biblia nos enseña que Él quitó nuestro pecado, Él lo mandó lejos. La Biblia dice que lo aventó al fondo del mar. Ya no solamente nos tapa, nos lo quitó por completo. Usted sabe lo que dice la Biblia: de modo que alguno está en Cristo. No dice es una criatura tapada, cubierta, dice es una nueva criatura, porque el pecado que cargaba, la culpa que tenía, el pasado, dice, ahora el Señor lo borró, lo aventó al fondo del mar. Dice, no se acuerda más. Yo no sé qué hayas hecho tú en el pasado, lo que sí sé es que Dios te perdona. Él no se acuerda más del pecado. Yo he conocido gente que llora durante meses o años: Señor, y es que yo hice esto y yo cometí, te pido perdón.
Yo creo que Dios dice, ¿cuál? ¿Cuál? Porque yo ya lo perdoné, ya no está. ¿Sabes? Ya el pecado lo aventó al fondo del mar. Pero hay hermanitos que se ponen el traje de buzo. ¿Y qué crees? Se avientan del clavado y dicen, de que lo encuentro, lo encuentro. Y no, hermanos, el Señor ya lo arrojó allí. Ya no te pongas el traje de buzo. Ya no vayas de mes en cuando a buscar ese pecado. Dice amén. ¿Sabes? El Señor ya nos lavó. Su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario nos limpió por completo. Su sangre me hizo una nueva criatura ahora en Cristo Jesús. Dice amén. Denle un fuerte aplauso a aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdonarnos. Jesús, el Hijo de Dios. Escucha bien. La palabra altar significa un lugar elevado o un lugar levantado. El altar de bronce, está bien interesante esto, el altar de bronce no tenía ningún escalón. Aproximadamente medía 1,5 metros, 1 metro pasaditos. Pero ese altar no tenía ningún escalón. Hablaba sobre no hay forma que la persona se pudiera poner a cuentas con Dios solamente a través de Jesús. Recuerda, hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola vida, que es Cristo Jesús. En ese tiempo que estamos hablando del pueblo de Israel, había culturas paganas. Escucha bien, esas culturas paganas, algunos de ellos también tenían sus altares, y esos altares tenían escaleras, tenían tipo gradas, se presentaba como un show. Y sabes, la gente iba ahí, en vez de ponerse a cuentas con Dios, la gente iba ahí a divertirse, a entretenerse. Cuando el objetivo de un altar, según la Biblia, era ponerse a cuentas con Dios. Escuche bien. Altares significa un lugar levantado. Jesús dice, escuche bien, Jesús dice, cuando se enciende una luz, dice, se levanta. ¿Qué significa un altar? Es algo que está puesto en alto. Cuando se enciende una luz, se levanta y alumbra a todos los que están en la casa. Y luego les dice, así alumbre tu luz. Así alumbre tu luz. ¿Cuántos ya recibieron a Cristo? Levante su mano conmigo. Todos aquellos que ya recibieron a Jesús, Dios depositó algo en ti. No lo escondas. Así alumbre tu luz delante de todos los hombres. Ahora el Señor nos levanta como un altar para que anunciemos las buenas nuevas de salvación. ¿Sabes? La Biblia dice, por amor a mi ciudad. Yo le cambio ahí, por amor a mi familia, por amor a mi colonia, por amor a la iglesia, por amor a mi ciudad. ¿Sabes? Es necesario predicar la palabra del Señor. No callaremos por amor a mi ciudad. No descansaré, dice la Biblia, hasta que salga como resplandor su justicia. ¿Qué te quiero decir con esto? Si el Señor te ha levantado, no te escondas, no te apagues. Hay gente que ora solamente cuando está en casa. ¿Y por qué cuando va a un lugar a comer, por qué no ora? A ver. Ay, pastor, no sé, se me traba la lengua. No, hermano, estamos puestos para brillar con la luz del Señor. Toda gloria, cuando el Señor permita levantarte y que tú brilles, toda gloria es para Él. Al final de cuentas es Cristo en nosotros, no nosotros. Es Cristo Jesús en el creyente. Tú y yo estamos llamados a ser un altar, un lugar levantado. Escucha bien esto. En el altar podemos visualizar la bondad de Dios a través del perdón de los pecados de la gente que venía, pero también la severidad de Dios. Bondad hacia nosotros pecadores, pero severidad hacia las víctimas, hacia la víctima que se ofrecía y que llevaba los pecados. Era el amor y la ira, era la justicia, era justicia y era paz.
Porque hay gente que dice, pero es que ¿quién pecó? Yo, el animalito. Pues había pecado el hombre. Dios mostraba su amor, su perdón para él, pero sobre alguien más caía el juicio, caía la justicia. La Biblia dice, todo aquel que peca debe morir. Todo aquel que peca debe de morir. Escucha bien. El libro de Romanos dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. La mala noticia es que todos somos pecadores. La buena noticia, diga conmigo, la buena noticia es que Jesús ya pagó el precio. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdonarnos. Él derramó su sangre para tener un punto de encuentro, un lugar de comunión. Acerquémonos al Padre confiadamente. Levanta tu oración, acércate a su presencia. Busca al Espíritu Santo, porque el Señor Jesús ya nos entregó su sangre, la derramó en la cruz del Calvario. Escucha bien. Todo el conjunto de actividades que sucedía en el altar nos habla sobre el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Todo apuntaba a Jesús. Cuando Juan el Bautista mira a Jesús llegar, él dice: aquí el Cordero de Dios que quita, no que cubre, el Cordero de Dios que va a quitar, va a anular el pecado del mundo. Cristo Jesús, como Cordero de Dios, ahora se entregó por nosotros. No solamente para cubrir nuestro pecado, Él se entregó para limpiarnos, para borrar de una vez por todas. Escucha bien, dos verdades fundamentales que se desprenden del altar de bronce. Número uno, la necesidad de la sangre para quitar el pecado. Era la necesidad de derramar sangre para quitar el pecado, para cubrir el pecado. La sangre derramada nos habla de la muerte del culpable o de una víctima ofrecida en su lugar. No hay otro medio para quitar el pecado delante de Dios. No hay otro medio. Hay gente que dice: me voy a ir caminando, gateando hasta para que Dios me perdone. Me voy a ir pegando con quién sabe quién, ahí en la espalda. Y dice: para que Dios me perdone, cuando ignoran que alguien ya sufrió el castigo de nuestra paz, fue sobre él. Por su llaga yo fui curado. Ahora nos toca simplemente acercarnos a Él. Hay una necesidad para cubrir ese pecado, era derramando sangre. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos esto. Escuche bien, no hay otro medio para quitar el pecado. Número dos, segunda verdad fundamental que se desprende del altar de bronce. Número dos, entra la sustitución. Entra la sustitución. ¿Qué es la sustitución? Es una víctima sin defecto, puede ser ofrecida en lugar del culpable. Le pasó lo mismo a Abraham y a Isaac. Usted recordará, Dios habla a la vida de Abraham y le dice: Abraham, sube y ofrece tu hijo, prepara un altar, un holocausto. Abraham obedece, va, sube a ese monte, y dice la Biblia que comienza a hacer el lugar, ¿verdad? El altar donde lo iba a sacrificar. Pero de pronto, cuando lo recuesta en ese lugar, dice la Biblia que Dios habló a su vida y le dice: detente. Detente. Y cuando voltea hacia un lado, dice la Biblia que había un carnero. Era la sustitución.
Desde Génesis se nos enseñaba lo que iba a suceder, el justo por los injustos. Usted recordará a los dos ladrones que estaban en la cruz, al lado de la cruz de Jesús. Uno de ellos dice: yo me merezco lo que estoy viviendo. Dice, pero él no ha hecho nada. La sustitución se ve desde Génesis. Escuche bien, el Señor proveyó el sacrificio. Al igual que el Cordero de la Pascua que murió en lugar de los primogénitos. En el libro de Éxodo capítulo 12. El justo por los injustos, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Dice la Biblia en primera carta de Pedro 3:18. El justo, el santo, el perfecto, pagando el precio por los injustos, por ti y por mí. Hay gente que dice, pero ¿qué hizo Dios por mí? ¿Qué hizo Dios por mí? Simplemente, hermanos, derramó su sangre. Jesús, el Hijo de Dios, el creador del universo, de todo lo que existe, derramó su sangre por nosotros. ¿Sabes? Entró la sustitución. Escuche bien. Ahora, en nosotros el Espíritu Santo nos convence de pecado por medio de la palabra. Hay gente que durante tiempo se aparta de las cosas del Señor y pareciera ser como si anduviera de manera indiferente. Gente que servía deja de servir y anda ahí en el mundo de manera al parecer indiferente. Pero un día, diga conmigo, un día, el Señor los va a alcanzar. Dios tocará sus corazones. Hay gente que viene y se congrega y cuando regresa mira a los que están en casa. Los ve, a veces los mira hasta peor de lo que estaban. Pero diga conmigo, un día el Señor los alcanzará. Un día el Espíritu Santo tocará sus vidas. Por eso no dejes de orar. Si quizás has vivido alejado a las cosas del Señor, hoy es momento. Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida para reconciliarte. Dice la Biblia, reconciliados pues con Dios. Diga conmigo, reconciliados. El tiempo es hoy, no es mañana. El tiempo es hoy, no es mañana. Si hoy oyeres la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Escucha bien. Llegará el momento en el que la gracia del Señor intervendrá en ellos para producir en ellos culpabilidad, el sentir de que hay algo malo en sus corazones. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, él enseña algo. Él dice, hay personas, hay mentes que están cauterizados. Muchos teólogos, estudiosos de la Biblia, creen que es lo peor de todo. El peor pecado es una mente cauterizada. Una mente cauterizada es cuando te dicen, te comparten, te predican y nada. Ese tipo de personas, a no ser que Dios toque sus vidas, lograrán cambiar. ¿Cómo se cauteriza una mente? Cuando la gente le hablas una y otra y reincide y vuelve a reincidir y vuelve a reincidir y pasan los años y continúa igual, su mente se puede cauterizar. Pero en esta noche, todos los que estamos aquí, dice la Biblia, tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo, tengo la mente de Cristo. Cuando una persona en el pueblo de Israel sentía la culpabilidad, hacía algo. Número uno, debía traer su ofrenda. Un cordero sin defecto. La manera efectiva de traer su ofrenda era ir y buscar a un rebaño, un animal sin defecto, atravesar todo el campamento para conducirlo a la puerta y para llevarlo al altar.
En el tiempo de Jesús, sabes que lo manejaban de manera diferente. En el tiempo de Moisés, la gente tenía que ir hasta sus tierras, tenía que ir hasta donde tuvieran sus animales y tenía que revisar que no tuvieran ningún defecto. En el tiempo de Jesús, la gente ya no quería batallar. Y ahí mismo en el templo, gente que no era del templo, que guárdese bien eso, gente que no era del templo vendía esa clase de animales. Por eso llegó el momento en el que el Señor dijo: ya me cansaron sus sacrificios, porque para empezar ni es de corazón. Hay gente que dice: ¿cuánto cuesta? Te lo compro, ve y sacrifícalo. En el tiempo de Moisés, la indicación correcta del sacrificio era que ve por el animal, acarréalo, trae lo que te cueste. Yo no sé mucho de eso, pero yo he visto videos que quieren jalar un animalito y uno dice: se ve un borreguito, una cabra, se ve sencillo, pero veo que le dan estirones y no se mueve. Sabes, en el tiempo de Moisés, en eso consistía también la ofrenda. Ve y búscalo, pero ven y tráelo. Atraviesa todo el campamento, espera, haz tu fila y acércate. Consigue el perdón. Escucha bien esto. Escucha bien. Que tu ofrenda sea de manera efectiva. Hoy nuestra mejor ofrenda para con Dios es nuestro corazón rendido ante Él. Hoy dice la Biblia: Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Acerquémonos confiadamente. ¿Sabes? Hoy ya no nos toca hacer ese ritual que hacían en el tiempo de Moisés, pero ahora, hermanos, nos cuesta más trabajo entregar nuestro corazón. Tristemente, hay gente que dice: no, mejor doy, mejor apoyo y sigo igual. Mejor prefiero dar y no entrego esta parte de mi corazón. Y la Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón. Escucha bien. Número 2. Llegando ahí al altar de bronce, la persona tenía que poner su mano sobre la cabeza del sacrificio. O sea, no nada más era tráelo y mátenlo. No. Era tráelo. Confiesa tu pecado y ponle tu mano, y el pecado tuyo se va a transferir a Él. ¿Sabes? No era tan fácil. Después de confesar su pecado, la misma persona que había pecado tenía que sacrificarlo. Tenía que sacrificarlo. Y escucha bien, todo esto nos enseña, hermanos, que siempre buscar a Dios nos va a conllevar un precio. Buscar a Dios, hermano. Yo sé que hay ocasiones donde tú dices: hoy no tengo ganas de ir, hoy no tengo ni ganas ni de orar, es más, ni he leído la Biblia, ni al devocional me conecté. Pero, hermanos, buscar a Dios siempre va a costar algo. Es preciso que uno de manera personal vaya a la cruz y reciba a Jesús como su Señor. Yo he conocido gente que dice: pastor, hermano, hágale a mi esposo que reciba a Jesús, hágalo, que repita, y ahí están a regañadientes. Y yo dice: hermano, repita, y está: Señor Jesús. Y yo dice: hermano, pero repítalo de corazón. En el tiempo, cuando la persona llevaba al animalito, tenía que hacerlo de manera personal. Escucha bien, así como quizás a ti al principio te costó venir y buscar a Dios, y alguien iba por ti, iba el líder, iba el hermano, y ándale, hermano, vaya, acompáñeme, no me deje solo. Y ya ve que los líderes nos inventamos puras: ándale, hermano, hoy por mí, mañana iré por usted, no me deje abajo. Es la representación de las casas de vida. Vaya, hermano. En el tiempo de la Biblia, hermanos, la gente tenía que hacerlo de corazón. Escuche bien. De manera personal, es necesario reconocer nuestro pecado y aceptar que ha sido llevado por la víctima santa, o sea, Cristo Jesús, sin mancha, sin contaminación. Escuche bien esto.
La sangre que brotaba de un animal no cubría solamente, no borraba, solamente cubría. El único sacrificio eficaz es el sacrificio del Hijo de Dios. Dice amén. Es el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y quiero que abras tu Biblia. Romanos 3:25. Mira lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 3, versículo 25. Dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Se está refiriendo a Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Aquel que no había tenido culpa pagó por todos los culpables. Aquel que no cometió pecado se hizo pecado por todos nosotros. Y mire lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 1 versículo 7 dice: en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 1, 7. No hay acceso, en pocas palabras, a Dios sino por medio del sacrificio de Jesús, su sangre derramada en el Calvario como víctima perfecta. Escucha bien. La sangre derramada en el altar nos revela tres virtudes y te las voy a mencionar de manera rápida. La sangre en el altar derramada nos revela tres virtudes. Número uno, nos da perdón. La sangre derramada en la cruz del Calvario por Jesús nos da el perdón. Tú y yo no tenemos que andar cargando por todos lados el perdón. Dicen los expertos en el área médica que cuando alguien lleva durante tiempo amargura, resentimiento, ira, falta de perdón, se generan diferentes enfermedades. El Señor nos quiere de manera sanos. ¿Cuándo llega esa sanidad? Cuando tú y yo somos libres de toda culpa. Si el Señor Jesús ya nos dio ese perdón, nos toca vivirlo. La sangre en la cruz del Calvario nos enseña que nos perdonó. Número dos, ¿qué nos enseña la sangre en el Calvario, en la cruz? Nos enseña que nos ha limpiado. Primera carta de Juan capítulo 1 versículo 7. Primera carta de Juan capítulo 1 versículo 7. Dice así: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, diga conmigo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ya sea pecado grande, ya sea pecado chico, ya sea pecado durante mucho tiempo, ya sea pecado durante minutos. Su sangre nos limpia, nos perdona, nos acerca, nos atrae, nos reconcilia. Su sangre nos limpia, nos abraza. Por medio de su sangre encontramos el perdón. Por medio de su sangre encontramos la limpieza de nuestras vidas. Romanos capítulo 5 versículo 9 nos enseña lo tercero: nos justifica. Dice la Biblia: estando ya justificados en su sangre. Estando ya justificados en su sangre. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Nos justificó. Diga conmigo: nos justificó. Ahora diga: me justificó. Quizás no nos lo merecíamos, pero él nos justificó. Quizás anduvimos mal en un tiempo, pero su sangre nos ha justificado. Es más, déjame decirte algo. Quizás tropezamos a veces a diario, pero su sangre nos justifica.
quizás cometemos errores, pero su sangre nos sigue justificando, porque no estamos no somos santos, estamos en santidad, y santidad es un proceso continuo. Si quizás tú has tenido errores, tropiezos, debes de saber que la sangre de Jesús nos reconcilia. Su sangre en el Calvario nos justifica, nos da perdón, nos hace personas limpias, justas ante el Señor. Quizás de pronto el enemigo nos viene a traer condenación. La condenación es la contraparte a la justificación. No dejes que el enemigo te condene, porque en Jesús ya hemos sido salvos, ya hemos sido perdonados, hemos sido justificados. Escucha bien, y quiero terminar con esto. ¿Puedes ponerme la segunda imagen, por favor? Escucha bien. Cuando una persona entraba en el tabernáculo y se acercaba al altar de bronce con su ofrenda. La siguiente imagen, por favor. Cuando se acercaba al altar, era de madera, ya lo dijimos, era de bronce, traía sus argollitas, diferentes cosas. Escucha bien. En la parte de arriba traía una como reja. Esa reja también era de bronce. En esa reja se ponía la ofrenda, y abajo obviamente llevaba fuego, para que se haga la idea. Abajo el sacerdote tenía que hacer su tarea, tenía que ponerle leña, y esa ofrenda que la persona llevaba se consumía en la parte de arriba. Se consumía, se quemaba. A veces tú y yo, no a veces, fuera de Cristo, la condenación nos toca a nosotros, pero en Jesús Él funciona como esa reja que nos impide que caigamos en esa condenación. Escucha bien, y quiero terminar con esto, quiero ir cerrando. Cuando se ponía el sacrificio en el altar, ¿sabes? La sangre goteaba, escurría por la tierra. Nos hace una referencia a que la tierra, toda la gente podía encontrar la salvación ahora en Cristo Jesús. El poder de su sangre es suficiente para toda la humanidad. La sangre de Jesús es suficiente para cubrir, para borrar, para lavar a todo creyente que ha sido afectado por el pecado. Y escuche bien, el fuego del altar tenía que estar ardiendo de manera continua. No se podía apagar. Durante todo el tiempo que el altar estaba allí, las 24 horas, el fuego tenía que estar ardiendo. El apóstol Pablo, en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, dice: no apagues al espíritu. El sacerdote tenía la responsabilidad de que el fuego estuviera de continuo ardiendo. La Biblia nos dice que ahora tú y yo somos sacerdotes. En mi casa, en mi familia, yo soy el responsable de que ese fuego siga ardiendo. Hay gente que cuando viene a Jesús dice: yo ya me salvé, ustedes háganle como puedan. Cuando olvidan que el fuego del altar no se debía de apagar.
El fuego representa la comunión, representa el Espíritu Santo ardiendo de manera viva en nuestras vidas. Sabes, tú y yo no somos creyentes solamente los martes, no somos creyentes solamente los jueves o solamente los domingos que nos congregamos. Tú y yo somos creyentes todos los días. No dejes que, si por ahí se presenta vientos que quieren apagar nuestra comunión con Dios, no permitas que se apague. Que el fuego de tu altar sea de continuo. Di conmigo, de continuo. Tenemos la responsabilidad que en nuestra familia ese fuego siga ardiendo. Los que son varones tenemos la responsabilidad de que el fuego siga ardiendo. Pastor, pero yo ya me libré, porque mi esposo aún no viene. Tú como mujer tienes la responsabilidad de que el fuego del Espíritu Santo, la presencia del Señor, no se extinga. Las 24 horas, los 7 días a la semana, es necesario que el fuego del altar siga ardiendo. Escucha bien. No apagues al Espíritu Santo. El sacerdote tenía la responsabilidad de avivarlo con leña. Todos los días tenía que avivarlo con leña. Habla de un sentido de responsabilidad, habla de un sentido de cuidado. Hay gente que no lee su Biblia toda la semana. Es más, ni la saca hasta el domingo. Y quiere tener el fuego de Dios ardiendo, cuando era imposible, hermanos, que el fuego no se apagara si no se le echaba la leña. ¿Sabes? La comunión representa eso. Yo te animo a que tengas comunión con el Señor. Ayuna, ora, lee su palabra, alábale, cántale al Señor, dobla tus rodillas. Pastor, pero es que el sueño está bien rico en las noches. Me dijo un hermano, me derrotó Sabanás. Sabes, hermano, el fuego tiene que arder de continuo en nosotros. El fuego tiene que arder de continuo en nuestras vidas. Avívalo con la leña de la palabra del Señor. Avívalo orando, avívalo cantándole al Señor. Y escucha bien. El fuego tenía que estar siempre ardiendo. ¿Y cómo continuaba ardiendo? Quitando las cenizas cada mañana. El sacerdote le ponía leña, pero tenía que retirar las cenizas de ese altar. Si la ceniza no se retiraba, el fuego se apagaba, el fuego se ahogaba y no podía arder. A veces, hermano, nosotros escuchamos críticas de gente que ni viene a la iglesia. Gente, hermanos, que critica, que murmura. Gente que saca radiografías a los pastores y dice, no vayas a esa iglesia porque en esa iglesia esto y lo otro. Eso, hermanos, ocasiona una ceniza en nuestras vidas, que si tú y yo no lo sacamos, el fuego de la presencia de Dios se puede apagar. ¿Sabes? Dios nos manda día tras día remover esa ceniza. Esa ceniza también puede representar, hermanos, cuando en ocasiones nos desanimamos y decimos, ya no voy a buscar de Dios. Y decimos, no, pero es que Dios no me responde. Olvidamos que nueva es su misericordia cada mañana. Olvidamos que si no respondió ayer, quizás responde hoy. Y si no responde hoy, puede responder mañana. Y si no responde mañana, puede responder el mes que sigue. Pero de que responde,
Responde, porque Él es fiel a su palabra. A ver, retira toda ceniza, deja toda murmuración, deja de escuchar toda murmuración, deja de escuchar toda crítica. Vence todo pecado, vence toda ceniza, sácala de tu altar y deja que la presencia del Señor arda. Deja que el fuego de su Espíritu Santo arda en ese altar. Cuando el sacrificio era puesto y esa llama encendía, o esa llama empezaba a arder, para Dios era un olor agradable. Dice la Biblia, para Dios era un olor agradable. Si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados, si vamos a ese altar de sacrificio y reconocemos, si retiramos esa ceniza y confesamos nuestro pecado, para Dios es un olor agradable. Dice el libro de Apocalipsis que el Señor, ahí arriba hay una copa que contiene las oraciones de los santos. Cuando tú y yo oramos, sube a Dios como un olor agradable. No dejes de orar. No dejes que la ceniza pueda más que el Espíritu Santo. Ponte sobre tus pies un momento. ¿Y qué te parece si durante un minuto hoy nos ponemos a cuentas y le decimos a Dios: Señor, perdona mi pecado? Ahí en tu lugar, cierra un momento tus ojos, levanta tus manos, Padre.